È la voglia di cambiare la realtà che mi fa sentire ancora vivo, e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno in più, un sogno in più. En un libro que no sé llegó a escribir, leo normas para usar la vida, pero yo sé que ninguna seguiré. Viviré el momento. Hola, hola. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí en esta nueva oportunidad. ¿Cómo te sientes de estar arrancando una segunda temporada? Llena de emociones positivas, muy feliz de que estamos compartiendo lo que más nos apasiona, lo que nos gusta y que eso pueda ayudar a los demás. Fíjate, Ale, que para mí también es muy importante porque aprendimos mucho en una primera temporada. Sobre todo aprendimos que con una idea y una inquietud de nuestra querida Elsie López, empezamos a ver que había otra manera de ayudar y que la gente sí le interesaba. Más de 150,000 personas alcanzadas. Ha sido Wow. un reto para nosotros. Más de 400 encuestas que nos contestaron de qué les había gustado, qué querían ver en una segunda temporada. También fue muy interesante la encuesta inicial de García Campayo. Así que yo creo que te quiero agradecer a ti profundamente el que decidas ser mi placer. compañera en esta segunda temporada de lo que hemos denominado como, Ale, Pensar con bienestar. Y también muy emocionada porque en este nuevo diseño pues también nos acompaña una mapera de cuidado, nuestra querida amiga Marifer. Ella está vinculada a este programa en la parte de contenidos, en la parte de relaciones, en ver qué les podemos ofrecer a ustedes para que tengan un excelente contenido de reflexión. ¿Qué onda, Marifer? ¿Cómo estás? Marifer, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sorpresas nos vas a tener preparados cada 15 días? Porque es una de las variables nuevas de pensar con bienestar. Cada 15 días estaremos. ¿Qué nos tienes preparado para hoy, la primera sorpresa, Marifer? Pues la primera sorpresa es que va a haber un cuestionario para conocer profundamente más el impacto de este tema que a continuación les voy a pasar y que promete mucho, mucho para conocer cómo impacta este tema en nuestra vida. Muy bien, entonces podemos conocer ese cuestionario, lo vas a colgar del chat para que Así es. Empezar, y también David nos los va a poner en pantalla. Dándolos a conocer. ¿Qué preguntan en eso? Pues bueno, dentro de las principales preguntas, la primera, Oscar, es si en algún momento de nuestra vida hemos sentido agraviado o el deseo de que lo que pretende es dejar herramientas más profundas para pensar con bienestar. Ale, ¿y qué reto pensar con bienestar cuando hay algo en nuestro organismo, en nuestra mente, que nos limita, que no nos deja crecer, que está ahí atándonos como anclados y que nosotros lo sentimos como si fuera una defensa? Pero ¿qué daño nos hace? Y hoy vamos a hablar de una gran fortaleza. ¿Cuál es, Ale? Hoy vamos a hablar de la fortaleza del perdón, y en este día tan especial que es el Día del Padre, pues qué mejor regalo que poder dar el perdón. El perdón como fortaleza, si recuerdan los programas anteriores,
viene incluida en la virtud de la templanza, y se refiere o implica el poder aceptar o ver de qué manera salir adelante de las deficiencias de los demás, otorgar segundas oportunidades, dejar que esa negatividad que causa el enojo pues no nos consuma, ¿no? Y ver cómo podemos ir poco a poco sacando la ira que esto provoca, ¿no? Es dejar esa intención de querer vengarnos por lo que sucedió. Entonces, vamos a empezar a marcar lo que será pensar con bienestar. Pensar con bienestar es aceptar esas emociones, y al aceptar esas emociones comprender que son como mensajeros, como si llegara el correo, el chat o el WhatsApp y nos dijera, Pipi, algo está pasando en ti. Que muchas veces pasan situaciones que pareciera que quisiera uno decir, oye, que alguien me explique por qué a mí o para qué a mí. Y al no manejar correctamente esos mensajes, ¿qué es lo que busca la psicología positiva? Donde se fundamentan las fortalezas de carácter de Martin Seligman y Christopher Peterson, es tener herramientas para reconocer qué emociones estoy viviendo y reconectarnos. Entonces, y el perdón como fortaleza es maravilloso. Por eso está en la virtud de la templanza. Pero no nomás en el plano personal. A mí me impacta cómo en el plano social es algo tan poderoso. Recuerdo Colombia en el 2006 abrió una fundación para reconciliarse. Y en esa fundación para reconciliarse, que eran escuelas de perdón a tanta violencia, a tanto daño emocional, había que llegar a una reconciliación. Y para eso había que hacer un reconocimiento. Entonces, es todo un reto, Ale, lo que vamos a ver hoy. Todo un reto poder indagar en nosotros y darnos cuenta, ¿no? ¿Qué es eso que nos está afectando? ¿Qué es eso que no nos permite reconectar con el presente? Y nos bloquea. Y la encuesta, fíjense, la encuesta que hicimos previa en Oscar García Coach, y que también se vincula a Dame Limonada, que son las redes sociales de nosotros dos, es una encuesta de uno de los grandes expertos de investigación de la autocompasión y el perdón, que es Javier García Campayo. Fue nuestro maestro en el máster, Ale, también de FER, y en él algo que nos decía es: autocompasión no es lástima, y el perdón no es malo. Incluso, pues tuvimos un dilema a la hora de ponerle ¿qué tanto le decimos? Este programa va a tratar con el perdón y que la gente salga huyendo a decir mejor. Se asustan. No, sí, porque nos asustamos, las preguntas ahí están. Entonces no nos gusta hablar de este tema, porque sentimos que nos limitaba. Y ahí empezó, en esa búsqueda, el experto que queríamos tener hoy como padrino de esta temporada. Y padrino de esta temporada también, porque es clave que una herramienta que hoy no ha terminado COVID, platicamos con COVID, pero no ha terminado COVID, hoy necesitamos hacer un poderoso reconocimiento y reconexión, cómo va a ser nuestro futuro, que ahora se le va a llamarle la nueva normalidad. Entonces, ¿a quién seleccionamos, Ale? Pues tenemos un invitado de lujo. Él es Valentín Méndez, fundador y director de Cultivo, que es un instituto de ciencias en el florecimiento humano, y también de 100 por México, que es un esfuerzo por transformar a nuestro país mediante procesos formativos basados en la ciencia de la felicidad y de la compasión. Me emociona mucho tener a Valentín porque él es un apasionado de este tema. Ha estado formándose en universidades de gran renombre, como por ejemplo en Oxford, siendo maestro en terapia cognitiva en mindfulness, y también certificado por Stanford para el cultivo de la compasión, entre otras que tuvo por la Universidad de California. Él es autor del libro Cultivando tu mentor interno, mindfulness y buena voluntad a uno mismo, y bueno, es embajador de este tema, una persona congruente que nos inspira a aprender y que nos ayuda a que nos caigan ciertos 20 sobre este tema que parece un poco difícil
de carburar, ¿no? Entonces, pues nos da mucho gusto que nos acompañe aquí Valentín Méndez, bienvenido. Padrino, bienvenido. Gracias, Oscar. Oigan, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias también a Marifer por todo el apoyo. Y bueno, pues gracias por invitarme a tocar este tema. Justo ahora, como decía Oscar, nos hemos topado como comunidad humana con un gran no de la vida. Tus planes no van a continuar como los querías, lo que tú esperabas de este momento de la vida se puso en pausa, perdón, algunas personas definitivamente perdieron la capacidad de continuar con lo que tenían en su mente. Y lo pongo así porque una de las primeras maneras que me gusta abordar para entender el perdón es aprender a estar en paz cuando la vida te ofrece un no. Aprender a estar en paz cuando la vida te ofrece un no. Esa es una primera aproximación y es poder conectar con el dolor que te está generando este no que te ofrece la vida y tocarlo con sabiduría, con fortaleza, con ternura. A veces es difícil movernos al ámbito del perdón porque pensamos que el perdón es volver a colaborar con la persona y permitirnos de vuelta estar con ella y que de vuelta estén ejerciendo violencia sobre nosotros. Y eso en ningún sentido es el perdón. Es más, como diría otra maestra muy querida, Margaret Cullen, el perdón es más liberarnos de una prisión interior. Así que este tema por eso a mí me fascina, porque es una de las mejores maneras de volver a recuperar aire, de volver a recuperar oxígeno, libertad, de poder abrir las alas otra vez, sentir que tienes opciones en la vida. Y creo que cultivarlo es un proceso que vale la pena para tener mayor salud mental. Ok, Valentín, pero no sé, tú qué dices con tantos talleres de perdón y compasión que has dado, pero en mi experiencia y también por cosas que nos han contado en Dame Limonada, vemos ese rechazo y ese todavía negación a querer reconocer que tenemos que perdonar, ¿no? Preferimos decir como que, ay, no pasa nada, a mí ya se me está resbalando todo. O sea, ¿qué hacemos cuando no queremos reconocer que queremos perdonar? Cuando no nos damos cuenta. Sí. El proceso es muy concreto. De hecho, hay todo un proceso estructurado para el tema del perdón. Y una parte muy importante es poder conectar con el dolor que nos está generando el resentimiento, que tendemos a verlo por encimita, como dices. Decir, no, ya el tiempo lo cura todo, a mí no me hace falta, ¿no? O otra frase que me dicen mis alumnos, no, que lo perdone Dios, ¿no? Pero yo no soy el quien lo va a perdonar. Entonces, creo que vale la pena reconectar con este dolor que nos genera cuando evocamos la imagen de la persona o cuando vemos una situación que nos recuerda aquello que nos dolió y tener conciencia de ese dolor, pero sobre todo no solamente la conciencia del dolor, que es una parte muy, muy calientita, que nos puede incluso como quemar un poquito, sino también voltear del otro lado de la moneda y decir, mira el profundo deseo de mi corazón por soltar ese peso. Mira el profundo deseo de mi corazón por estar libre de nuevo. Entonces, es como voltear a ver los dos lados, el dolor que está tan vivo, y del otro lado decir, mira lo mucho que se quiere liberar mi corazón. Eso abre más la posibilidad de tocar el perdón. Analizando, Valentín, la técnica que ganó todavía un reconocimiento de la UNESCO, de las escuelas de perdón, masificándolo, porque era tratar de masificar todo este beneficio del perdón para crear un futuro más humano, porque es esa parte la que tenemos que tocar. Encontramos dos cosas que también me suceden mucho en las intervenciones en coaching. Es, deseo perdonar, pero no decido perdonar. Me quedo en el deseo perdonar. O sea, ya, Ale dio el primer paso. Quiero perdonar, sí. Deseo perdonar, sí. Pero el siguiente paso me reta. Y hablaban los expertos que es pasar del caos a la luz, para que entonces sí, la decisión de perdonar te lleve a esa transformación de reconocer y reconectar con la paz que tú hablas. Porque al final estas escuelas fueron reconocidas con la paz. ¿Qué sucede en tu día a día cuando das estos talleres de perdón? ¿Qué tanto tiempo tarda la gente de pasar del deseo a decidir perdonar y ejecutarlo?
Claro, aquí el tema que surge muy, muy pronto en mi mente es el tema de la resistencia, ¿no? Porque puedes decir sí quiero, pero te resistes a hacerlo. Y hay dos puntos fundamentales que quiero nombrar. Uno, y esto proviene del modelo de Kristin Neff y de Christopher Germer, perdonar es algo que ocurre cuando el resentimiento ya no te está defendiendo. Y eso es muy importante verlo. La mayoría de las personas con las que yo trabajo son mujeres y ellas normalmente están en relaciones de abuso. Es muy común que eso ocurra en nuestra sociedad. Si tú les propones el tema del perdón y el resentimiento aún les está defendiendo para ponerse en esta posición de ya no me lastimes, ya quiero soltar esto, y tienen que a lo mejor terminar una relación o tomar una decisión fuerte, si tú ahí esfuerzas a la persona o le forzas a que perdone, puede que en realidad se tope con una resistencia muy grande porque el resentimiento todavía le está protegiendo. Pero hay otra parte que todavía es más importante y es de lo que a mí más me gusta de este modelo del perdón, que es que si tú reconoces que puedes moverte al perdón y regresar al no perdón cuando sea necesario, esa apertura te ayuda a relajar muchísimo la resistencia y decir, yo no voy a perdonar como un switch de ya perdoné, no perdoné, sino voy a tocar esa posibilidad de soltar el resentimiento, y si en algún momento mi corazón necesita cerrarse, le voy a dar la oportunidad de que se cierre. Y entonces esta posibilidad es algo que les permite soltar la resistencia y caminar de manera gradual y suave hacia tener el perdón que les acompañe para siempre en su vida. Entonces es un proceso gradual, orgánico, y puedes abrirte y también puedes cerrarte, y eso relaja. Fíjate, me encanta, ¿no? Hasta como lo dices, te hace sentirte menos tenso, porque sí, muchas veces a lo mejor no estamos completamente listos para decir ya se me fue por completo la sensación, y eso de regresar como con un switch te hace no sentir tan presionado. Y fíjate, con lo que comentabas, tengo otra pregunta que no sé, a ver, ¿qué me puedes compartir tú? Pero he visto en lo personal y también con las experiencias de alumnos y de personas que se acercan a nosotros, que el perdón o el no perdonar luego va como nublando tu visión de la humanidad, ¿no? Va haciendo que afecte o que se favorezca. Entonces, no sé ahí qué nos puedas comentar tú. Gracias por eso. Y bueno, solo quiero terminar el punto anterior comentando que mi aproximación al perdón es como un proceso contemplativo del perdón que siempre es gradual. Y entonces no es como algo que se decide de una y para siempre, sino es algo que en mi mente la frase que corre es, en este momento te perdono tanto como puedo. Y no es como te perdono completamente. Y en efecto, siguiendo esa misma lógica de que es gradual, por otro lado también el no perdón también nos puede ir lastimando gradualmente. Paul Ekman tiene una frase que es, cuando tú tienes rencor o resentimiento, el rencor, resentimiento se infectan y afectan otras áreas de tu vida. El rencor, el resentimiento, el odio se infectan y te hacen generar amargura en otras áreas de tu vida. Y entonces pierdes claridad mental, justo como dices, Ale, y empiezas a tener resentimiento, desconfianza de otras áreas de tu vida, de otras relaciones. Por eso es fundamental conectar con el dolor y abrazarlo y cultivar el proceso del perdón gradualmente, porque si no pierdes claridad y te amargas. Valentín, lo que acabas de decir es muy poderoso, porque para tener uno un sentido de vida, tiene que tener uno claridad de vida. Y una vida sin sentido es una vida que deambula en el mundo, buscando culpables, en lugar de buscar la luz. Te quedas en ese caos, pero pareciera que el perdón es el no perdón es una protección activa, donde digo, estoy dañando al otro, me estoy dañando yo. Déjame comentarte que para mí, y fue en Colombia, fue en Paipa casualmente, donde yo tuve mi primer contacto con un taller de perdón. Y para mí, se lo comentaba a Ale y a Fer, fue impactante, porque las personas que estaban siendo los moderadores entraron en una situación donde perdieron el control del esfínter. Y yo lo único que hacía como defensa mía era ir hacia atrás. Rafael Echeverría, como coaching ontológico, te maneja salones gigantescos. Entonces yo iba hacia atrás y mi coach, que era esa voz interna, me decía, ¿a qué le tienes miedo? Y a mí me daba mucho coraje,
pensar que ella me contestara que me estaba juzgando porque tenía miedo. Y yo lo único que le decía es que yo no siento eso. Y me decía, a ver, ¿y eso qué dice de ti? Y yo le decía, pues que no siento eso. Era una defensa tal de mi organismo a ni siquiera a intentar reconocer si había esos sentimientos en mí, porque hay veces son sentimientos pasivos que ahí están y que luego se vuelven deudas emocionales muy fuertes de adulto. Y reencontrarte con eso, por eso reconocer y reconectar, hoy que lo platico con otra mirada. Platico que lo que me daba miedo no era hacerme pipí como se habían hecho los dos que se hicieron frente de mí. Lo que me daba miedo era reconocer que yo pudiera tener un sentimiento que era malo, de acuerdo como yo había sido educado. Me da miedo pensar, híjole, yo siento eso en contra de alguien cuando no me daba permiso de ser humano. Y de veras, fue un día que me fui a dormir todavía impactado. Y la voz de la conciencia era, ¿y eso qué dice de ti? Entonces, eso qué dice de ti, ¿cómo lo trabajas tú en tus talleres de perdón? Gracias, Oscar. ¿Sí me expliqué? Sí. Y es que aquí hay otra arista muy importante. Gracias por ponerla en la mesa, porque el perdón se trabaja hacia otros y el perdón se trabaja también y fundamentalmente hacia nosotros. Y entonces, la manera de abordaje y del perdón hacia uno mismo que yo conozco diferencia dos cosas. Por un lado, la autocrítica, que es hacia una acción que hiciste, de la cual te sientes avergonzado o de la cual te sientes expuesto. Pero hay otra cosa aparte de la autocrítica, que es la vergüenza. Y la vergüenza es cuando tú tienes creencias negativas sobre el núcleo de tu existencia. La autocrítica es hacia una acción. A lo mejor le grité a alguien fuera de mis cabales y digo, ¿cómo fui tonto? ¿Por qué le dije? Pero la vergüenza se refiere a una creencia fundamental de pensar, yo no merezco amor, yo soy un fracaso, yo soy un fraude. Entonces, esas dos partes es fundamental trabajarlas con el perdón a uno mismo, porque de otra manera, entonces estaremos todo el tiempo como atados de brazos, sin la capacidad de actuar con libertad, todo el tiempo viviendo presa de este crítico interno. Y digo algo más muy corto, ¿cómo se trabaja con el crítico interno? Una manera muy potente, no la única, pero muy potente, es tratando de reconocer cuál es la intención positiva de las críticas del crítico interno y haciendo un diálogo con él, un diálogo basado en la terapia enfocada en la compasión, donde dialogas desde tu voz compasiva con tu voz crítica y tratas de decirle con cariño a tu voz crítica, sé que tienes una intención positiva, pero ahora yo me puedo encargar de eso que tú me estás tratando de cuidar y lo puedo hacer de manera más constructiva. Entonces el abordaje, en resumen, es hacia la autocrítica y hacia la vergüenza a uno mismo, y en términos de autocrítica es dialogando con este crítico interno. En términos de la vergüenza, ahí es mucho más profundo el proceso, pero al menos en este caso es así. Abrazaré mis miedos de una manera positiva, porque reconociendo que no hay emociones buenas ni malas, ¿es eso? Así es. Conocerlo desde ahí. Ale, tenemos una novedad en este programa. Y está llegando para que se prepare el público, que ahora el público va a tener los 10 minutos de preguntas. Entonces les estamos preguntando a los más de 200 personas conectadas en Indimedia, en la Asociación de Empresarios del Espectáculo en México, en Dame Limonada, en Oscar García Coachby, ¿sí? Que preparen sus preguntas porque es momento que nuestra amiga Marifer está lista y nos va a estar marcando el tiempo para mandarnos esas preguntas, ¿sí? Vamos a seguir todavía 3 minutos de diálogo con Valentín para dar paso a todas las inquietudes que tenga el público, y las que no podamos responder por tiempo aquí serán tema de Dame Limonada, de Oscar García Coach, y también otra novedad, pero esa es para el último. Vamos a guardar sorpresitas de lo nuevo de esta temporada. Entonces, me quedo con el abrazo. Qué impresionante lo que nos cuenta de dialogar con voz comprensiva y compasiva con nuestra voz crítica, ¿verdad, Ale?
Me encanta que podamos abrir este tema al público porque me he dado cuenta que nos resistimos mucho a mostrarnos vulnerable, a sacar esas heridas, a darnos permiso de sentir todo lo que puede traer el perdonar, el sentirnos que tal vez no le podemos decir a alguien, y creo que eso nos causa resistencia. Entonces, no sé qué, Valentín, ¿tú cómo has visto, qué pudiéramos recomendar a las personas que nos están escuchando como para no solo decirles, ya, tranquilo, eres ser humano, tienes que mostrarte vulnerable, ¿no? Sino cómo ponérselos de una forma más fácil y que no, este aproximamiento no dé tanto miedo? Sí, yo creo que una clave fundamental es, te invito a que imagines cómo sería tu vida estando libre de esas cadenas de resentimiento, de rencor y odio. El simple hecho de traer a la mente esta posibilidad, así de, imagínate de esa persona que te ofendió en la infancia, esa persona que te dijo algo que no te agradó para nada, que todavía la recuerdas y sientes cómo se te encoge el corazón, que sientes cómo quisieras tener como alguna venganza, etcétera. Imagínate cómo sería tu vida si estuvieras libre de ese peso y que dirijan mucho hacia allá su atención, porque mientras más claridad tengan de esa posibilidad, más motivación va a haber para soltar el resentimiento. Y hay algo más, hay algo que ahorita que comentaba Oscar, el tema del control de esfínteres, algo que es muy importante, al menos en la manera que yo me aproximo al cultivo del perdón, es dar una serie de herramientas de autocuidado para que cuando estemos tocando esa experiencia dolorosa, las personas tengan recursos para poder salir de esta llamarada de fuego, ¿no? A veces la imagen que viene a la mente es, cuando procesamos los temas dolorosos, es como ir a visitar a nuestro dragón y que este dragón nos eche fuego. Entonces, saber cómo protegernos al respecto. Serían esas dos. Es un dragón que quema, ¿verdad? Que quema por dentro. Pero lo hermoso es que si tú lo puedes abrazar y cuidar, puedes volar encima de ese dragón y surcar los cielos. Si tú puedes generar este perdón y esta libertad del resentimiento, el dragón se vuelve parte de tu vida y te das cuenta que puedes tener resiliencia ante el dolor. Eso es muy hermoso. He visto ese proceso una y otra vez en mis estudiantes y es muy hermoso que esto que antes era un dragón terrible, ahora ya es parte de su aprendizaje de vida. Eso es muy lindo. Me gusta retomar también los recursos que tenemos nosotros cuando nos sentimos mal, esas fortalezas que también podemos poner en uso para poder salir de esta situación, ¿no? De esto que nos está haciendo sentir mal. Y quisiera comentar ahí que nosotros podemos tocar recursos en diferentes dimensiones de nuestra vida. Entonces, antes de ir a tocar directamente el dolor del resentimiento, vale la pena que las personas reflexionemos en cómo me cuido en el ámbito físico cuando estoy tocando el dolor de resentimiento, cómo me cuido en mi dimensión psicológica, cómo me cuido en mi dimensión interpersonal y cómo me cuido en mi dimensión espiritual. De manera que si yo estoy decidido y determinado a cultivar el perdón, que yo sepa que cuando el tema se ponga muy doloroso, puedo regresar a tener un cuidado físico, tomando una caminata, dándome una siesta, dándome un baño y luego regresar al perdón. O me puedo cuidar en el ámbito interpersonal, hablándole a un ser querido, pidiéndole que me escuche, pero siempre teniendo a la mano estos recursos para poder caminar hacia el perdón, pero con mucha seguridad de que siempre me puedo cuidar en esas dimensiones. Y saber que ahí están otras personas también, ¿no? Así es, sí, hay personas que nos quieren, hay personas que tienen más conocimiento que nosotros, más camino andado. Eso también es interesante, generar redes de apoyo. Y cuando yo trabajo el tema del perdón, algo que me parece muy importante es justo generar redes de pares, gente que está estudiando el tema, porque ellos se pueden escuchar y se pueden entender mucho mejor, porque están tocando el tema por primera vez y están viendo recursos para ver cómo enfrentar eso. Así que siempre generar redes de apoyo es súper importante, súper importante. Tenemos información, Marifer. ¿Nos puedes comentar cuál es la conclusión de la primera encuesta que llenó el público? La primera pregunta. Claro que sí, Oscar. De la primera pregunta, en el deseo de intensidad de venganza vemos cómo es un nivel sumamente alto, de 10. Es decir, hay un fuerte sentimiento de deseo de venganza. Oye, entender esa respuesta como que, ¿cómo interpreto ese deseo para abrazar a mi dragón? Porque así es. puede ser la venganza. Y la segunda pregunta, ¿qué nos dicen?
Así es. Nos dicen que sumamente alentador porque está entre el 1 y el 10, cómo se nos facilita la acción de perdonar sin agravios, sin el recuerdo. Hay gente que nos dice que sí, pero hay gente que nos dice que al máximo. Entonces es una respuesta un poco dual. Hay gente que sí está muy abrazada a este recuerdo y hay otra que no, en la misma línea. Pero sin embargo insiste ese deseo de venganza. Quizá por eso es tan difícil, Valentín, pensar que la decisión de perdonar, porque pensamos que al perdonar olvido, ese agravio, ¿es eso lo que nos limita? ¿Sabes qué pasa, Oscar? Qué bueno que lo pones también, porque otra cosa, respondiendo a la pregunta de Alejandra, es que hay que tener muy claro qué no es el perdón. El perdón no es volver a colaborar con la persona, eso es reconciliación, y tal vez tú puedas perdonar en tu corazón y decidir poner límites y no volver a colaborar. Otra cosa que no es el perdón es eximir al otro de las responsabilidades que tiene. Tú puedes perdonar de corazón y seguir manteniéndote en la posición de que el otro deba de responder a lo que la persona le corresponde por responsabilidad. También es importante reconocer que el perdón no es en absoluto olvidar, como dices. Más bien es relevante poder recordar ese suceso para que no ocurra otra vez y para que te cuides, pero soltar el resentimiento que está vinculado a ese recuerdo. Entonces, es muy importante saber qué no es el perdón. El perdón tampoco es hacer como que no pasa nada. El perdón es reconocer que sí dolió, reconocer que hay que honrar ese dolor y tocarlo con ternura. Y cambiar un poco del paradigma que tenemos. Quiero decirles un par de paradigmas de cómo es el paradigma del no perdón al paradigma del perdón desde el enfoque que conozco. Entonces, el paradigma del no perdón es ¿por qué a mí me pasó esto terrible? Ese es el paradigma del no perdón. Y el paradigma del perdón es, ¿por qué no habría de pasarme a mí esto? ¿Por qué soy tan importante? ¿Por qué soy el centro del mundo y que no me pase? Y otro paradigma, hay muchos, pero otro paradigma importante es, si al otro le duele, yo voy a sentir alivio. Es el paradigma del no perdón que nos lleva a la venganza. Y el paradigma, ¿es la venganza lo que nos hace eso, Valentín? El deseo de venganza, el querer que el otro sienta lo que yo sentí. Sí, pero el paradigma, Oscar, es que si el otro siente lo que yo sentí, yo voy a sentir alivio. Y ese es un paradigma erróneo. Muchas veces lo que ocurre con la venganza es que se genera una espiral de violencia donde acabo pagando yo, acaba pagando la persona con la que me vengué y acaba pagando todo mi sistema familiar en todas las direcciones. Entonces, tener esa claridad de que si el otro sufre, no forzosamente es que yo me quite mi dolor, sino más bien es multiplicar el dolor que hay en el mundo. Entonces, estos cambios de paradigmas ayudan a reconocer qué cosas nos van a mantener en el no perdón y qué cosas nos van a ayudar a perdonar y a soltar. Y una cosa más, esto es de Frederick Luskin. Frederick Luskin es el director del proyecto del perdón de Stanford, y él dice, los seres humanos no perdonamos porque no sabemos agradecer. Los seres humanos no perdonamos porque no sabemos agradecer, dice Frederick Luskin. Y dice, para cambiar de paradigma del no perdón al paradigma del perdón, necesitamos reconocer que, en efecto, nada de lo malo que nos ha ocurrido lo merecíamos, pero tampoco nada de lo bueno que nos ha ocurrido lo merecíamos. Me encanta. Si ponemos esas cosas en la balanza, nos daremos cuenta que hemos recibido cosas increíblemente hermosas que tampoco se te dieron por merecimiento. Entonces, ese enfoque de Frederick nos orienta a poner en la balanza. En efecto, no merecía nada de esto me dolió mucho, pero ve todo lo hermoso que me ha dado la vida también. Y eso genera un equilibrio. Es un enfoque muy bueno. Y es un enfoque muy ligado a la psicología positiva, Ale. ¿Ya tienes la primera pregunta, Ale, del público? ¿Ya te llegó? Sí. A ver, vamos a ver aquí. Está leyendo, Ale, las preguntas. Voy a hacer un reconocimiento. Fíjate, Valentín, tenemos conectados a escuelas y empresas. Claro, obviamente está conectado TED Milenio, o amigos del TED de Monterrey, Green Company, es una compañía a nivel nacional, Grupo Petrol, que es una de las compañías insignias a nivel nacional en el manejo de hidrocarburos, está Sainz Seguros, están escuelas como la UAS, un saludo a mi amigo Olguita, está alguien que es básico para nosotros en este programa, nuestra amiga Marielo Sarce, de la Dirección de Psicología de la Universidad
Autónoma de Occidente. Ella está colocando personas para cuando el perdón ya no es únicamente cuestión de una intervención breve, sino hay que ir a una intervención más profunda. A través de Coach Me vamos a tener personas vinculadas de esa escuela a cargo de mi amiga Marielo Sarce para estar ayudando. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a ayudar también. Queremos profesionalizar más eso. Y gracias, Marielos, también está conectado el Instituto Hispanoamericano, el Instituto Cultural de Occidente, el ICO. Tenemos conectado también ahorita a gente de España, Yolanda Torró, te quiero mucho, eres mi inspiración. Colombia, tenemos gente de Colombia, Elkin está conectado ya, tenemos gente del Deportivo La Coruña que participamos la próxima semana, Ale, yo en un programa ahí también con nuestro amigo Elkin. Nuestros maperos de corazón, está el Instituto Las Lomas también presente, Laurita Chávez, te amo. Está también Mónica, nuestra amiga Mónica de Apted English, una empresa que ha marcado el tránsito del aprendizaje de inglés en un lugar como Mazatlán de una manera muy importante también. Y tenemos innumerables, pero sobre todo las preguntas. ¿Tenemos ya las preguntas, Ale? Así es, mira, aquí hay una pregunta que dice, ¿aceptar mis miedos, abrazarlos, sentirlos, sería el primer paso del perdón? Es una pregunta muy linda. Yo volvería un poco a lo que comentaba con Ale. El primer paso sería reconocer lo hermoso que podría ser estar libre de ese dolor. Y cuando tienes en tu mente ese campo es como un lago de agua fresca, deliciosa, es decir, sería hermoso soltar esto. Una vez que conectas con ese deseo saludable, entonces ahora caminar con ternura para reconocer justo estos miedos, esta ira. Y hay una frase que me gusta mucho de un colega de Gonzalo Brito y de Margaret Cullen que dicen, el proceso del perdón implica reconocer todo el horror. Es decir, mientras más podemos conectar con el dolor, es más fácil soltarlo genuinamente. Si nosotros queremos pasar por encimita sin tocarlo, entonces serán capas muy superficiales que iremos soltando. Así que tal como lo dices, primero conectar con el deseo profundo y con la imagen de qué hermoso sería estar libre de este rencor. Y luego caminar a tocar con ternura y con paciencia tus miedos, tus enojos, tu resentimiento. Así es. Hay un comentario maravilloso que más que pregunta es comentario que dice, híjole, cómo me han hecho reflexionar sobre el saber perdonar de corazón, el no tratar de vivir queriendo vengarnos de lo que nos hicieron. Un abrazo. Maravilloso comentario. Hay otra pregunta ya ahí que nos manda Fer del filtro que está haciendo. ¿Sí la tienes, Ale, ya? Sí, perdonar desde el corazón y con la conciencia interna es igual de poderoso que realizar el perdón frente a la persona. Esto es súper importante y gracias por ponerlo en la mesa también. Algo que es importante reconocer es que para el proceso de perdón no forzosamente necesitas que esté la otra persona. Eso es muy importante porque yo he trabajado con casos de personas donde la persona a la que hay que perdonar ya falleció. Y entonces imagina que la persona tuviera que estar frente a ti, te quedarías atorado siempre en este resentimiento. Así que hacerlo de corazón por tu cuenta es sumamente poderoso y puede llegar a ser suficiente sin necesidad de que esté el otro. Aquí vuelven a insistir, ¿cómo abrazar la situación para poder hacer esa separación de lo que me hicieron y de lo que hoy quiero revivir? ¿Cómo abrazo esa situación que me dolió tanto para poder separarla, hacer esa separación y poderme subir arriba del dragón siguiendo tu ejemplo? Gracias. Y esto viene directito de Tara Brach, es una frase de ella, una gran maestra de la práctica contemplativa, y dice, lo que se abraza no es la situación, lo que se abraza es el dolor que te está generando. Y lo voy a decir una vez más. Lo que se abraza no es la situación de ofensa que ocurrió. Lo que se abraza es el dolor tan profundo que te sigue generando
recordar ese evento. Y entonces, en última instancia, no es ir a perdonar esa acción en específico, sino es trabajar el abrazar tu dolor por eso que ocurrió y poder cada vez darle más espacio y ternura. Así que esta es una diferencia interesante que presenta Tara Brach, porque a lo mejor podríamos pensar es que hay acciones que son imperdonables. Está bien, si no quieres perdonar la acción, no la perdones, pero abraza el dolor tan profundo que te está generando eso que ocurrió en el pasado. Y eso libera muchísimo, que nos hace voltear el tema del perdón a uno mismo. Y aquí hay un tema de lenguaje que nada más quiero poner ahí en la mesa. Perdonar significa literalmente darle a otro. Y creo que eso nos dificulta el tema del perdón. Porque desde la aproximación psicológica que estoy presentando ahora, el perdón es algo que nos ofrecemos a nosotros porque nos amamos y queremos liberarnos del dolor. Entonces no es tanto algo que le des al otro desde este enfoque psicológico, sino es liberarte tú de este resentimiento. Eventualmente eso va a beneficiar a toda la comunidad porque vas a dejar el deseo de venganza y la separación, pero finalmente es un proceso psicológico de autocompasión. Ok, aquí hay otra pregunta. Oscar, no sé si todavía tenemos tiempo para una más. Claro, sí, tenemos. Lo que queremos es que el público sea el que nos lleve de la pauta en este proceso. Es la gran diferencia con este programa de invitar solo uno, como nos los pidieron, es un experto y exprimirlo para que quede todo perfecto. Y más, como es nuestro padrino, lo tenemos que mandar como una naranja completa, sacándole ese jugo, porque además Valentín hizo un pacto con nosotros. No nomás va a ser padrino de este programa. Cuando se inaugure Coach Me, que ya encendimos las luces, habrá taller de perdón y habrá taller para empresarios, habrá taller de perdón para personas vulnerables de la comunidad. Ese va a ser sin ningún costo y va a ser la mejor manera de reconocer y reconectar que podemos vivir una vida diferente. ¿Qué pregunta tenemos, Ale? Bueno, aquí nos preguntan cómo podemos perder el miedo a mostrarnos vulnerables, y como que complementaron ahí la pregunta también, cómo poder perdonar algo que hemos estado reprimiendo desde hace tanto tiempo. A lo mejor es un suceso que pasó hace tantos años que ya ni tenemos tan presente las sensaciones reales de ese momento y que fueron reprimidos. Entonces, ahí son dos, no sé, ¿cuál? Sí, voy a ir por la primera, porque a mí me parece que algo que disminuye el miedo al perdón o la resistencia es sentirnos muy seguros en el proceso. Entonces, ahorita hablaba el tema del miedo a mostrarnos vulnerables. Mi invitación sería a que no te presentes vulnerable frente a otros por ahora, sino que primero trabajes con el dolor que te ha generado esa acción del pasado y que te acompañes con estas ideas fundamentales. Voy a perdonar tanto como mi corazón puede en este momento. Y otra frase, siempre puedo volver al no perdón. La otra frase es, siempre puedo volver al no perdón. Y entonces, eso te permite irte vulnerando gradualmente, sin que sea un proceso de una y para siempre, ¿ok? Esa es cómo mostrarte vulnerable, primero hacia ti, y con estas dos creencias. Hay una pregunta que nos puede ayudar con eso que acabas de decir, como que sea más práctico el ejemplo. Dice, ¿cómo aminorar el recuerdo del dolor de una traición de pareja? Vale. Bien, lo primero que quiero decir acá es que hay una diferencia entre querer quitar el dolor y querer acompañar el dolor. La propuesta que yo conozco y que manejo es, en lugar de querer quitar el dolor de lo que hizo la pareja, es acompañarte con ternura y compasión por el dolor que te generó eso. Cuando tú quieres quitar el dolor de lo que pasó en el pasado, algo que ocurre es que tiende a haber resistencia. Y cuando tú acompañas el dolor del pasado con ternura, lo que ocurre es una liberación. Entonces, la primera práctica concreta es tocar con ese dolor de lo que pasó con tu pareja y poderte hablar con ternura, con una serie de estrategias. Aquí no tenemos el espacio, también por eso es algo que comentaba con Oscar. Les queremos regalar un programa para que lo hagan en casa,
que puedan llevar paso tras paso, lo van a tener accesible hasta el miércoles, me parece, para que puedan ir haciendo este proceso, porque el proceso requiere tiempo, reconocer el dolor, conectar con él, darte ternura y paciencia, para ir viendo cómo se va soltando. Entonces, más que quitarlo, es acompañarlo con ternura. Como a un hijo chiquito, cuando tiene gripa, y entonces tú sabes que no le vas a quitar la gripa con los apapachos, pero de todas maneras le das apapachos porque sabes que le vienen bien. De la misma forma aquí te acompañas con ternura, y la ternura implica frases, implica tonos de voz, implica tacto compasivo, una serie de estrategias bien concretitas, ¿vale? Así es la aproximación. Gracias, Valentín. Ale, ¿te recuerdas cuál era el tema para el Día del Padre que nos dio, la verdad, nos dio miedo? Vamos a reconocer la emoción, nos dio miedo ponerle así, porque decía, ¿sí te acuerdas del tema cómo era? Sí, habíamos pensado en algo como ¿por qué juzgamos a papá? Sí. Pero luego ahí nos entró como no nos vamos a meter en esto y mejor vamos al lado. No nos va a ver nadie, todo el mundo va a huir, porque van a huir de Sí. eso. Pues hay en la red ya 7 preguntas muy parecidas, pero voy a leer una literal. ¿Cómo liberar el dolor que genera un padre ausente que nunca pidió perdón? Es una pregunta súper tierna, gracias por ponerla ahí. Y qué bueno que sale en este día, y lo primero que les quiero compartir al respecto, porque justo lo estoy ahorita terminando de trabajar con un grupo, es que es completamente normal que en nuestra crianza nuestros cuidadores primarios no hayan estado presentes como queríamos. Es completamente normal y humano en la sociedad diseñada como está diseñada, que nuestros cuidadores primarios no estuvieran ahí. Y es fundamental reconocer que es natural eso. Porque si no, se empieza a tener esta idea del paradigma del no perdón, de ¿por qué a mí? ¿Por qué mi padre no estuvo presente? Pero en realidad, la mayoría de los seres humanos, y ahora me aproximo desde la terapia enfocada en la compasión, la mayoría de los seres humanos hemos tenido estilos de crianza que nos han generado como seres humanos que tienen estilos de apego ansioso, somos ansiosos en nuestras relaciones, o tenemos estilos de apego evitativos, no nos permitimos conectar con la vulnerabilidad de los otros, así que es algo completa y absolutamente normal. Segundo paso, es importante reconocer, por mucho que nos cueste, esta frase la dijo mi sobrina de 8 años, me dice, tío, yo ya soy niña grande. Y esa es una verdad que nosotros es importante que abracemos, ya somos niños grandes. Y como niños grandes, necesitamos aprender a cultivar en nosotros este cuidado, cobijo, fortaleza y sabiduría que nos abrace. Así que ahora nos toca a nosotros. Y una vez que tú tienes esas 2 verdades fundamentales, puedes empezar a empatizar con el cuidador y reconocer cómo hubiera yo actuado en esas condiciones de vida que él tuvo. ¿Hubiera yo sido un padre excelente? ¿Hubiera sido un padre presente? Si hubiera tenido esas condiciones de vida, no las que tú has tenido, que tienes más conciencia y por eso estás acá, sino las condiciones de vida de ese padre que tuvo retos, carencias, dificultades, crianza ausente también, ¿cómo hubiera sido tú? Y eso nos empieza a poner en un punto de complejidad y empatía. Dejas de verlo como una caricatura de alguien que estuvo ausente y empiezas a ver la profundidad del ser humano. Entonces, 3 pasos concretos. Naturalizar, completamente normal. 2, reconocer que ahora tenemos muchos más recursos que en nuestra infancia. Y 3, ver complejidad en ese ser humano y preguntarte cómo hubiera sido mi caso si hubiera tenido su crianza y su historia de vida. Y eso lo empieza a equilibrar con nosotros. Es un proceso muy lindo, muy, muy lindo. ¿Sería un proceso de empatía? Es un proceso de empatía, de comprensión, así es. Pero antes necesitamos ofrecernos a nosotros el cobijo que no nos dieron. Si yo trato de empatizar, esto es de Marshall Rosenberg, si yo estoy sufriendo mucho porque no estuvo mi padre y fue ausente, y trato de empatizar con él, mi mente no va a estar abierta, no voy a tener recursos cognitivos para empatizar con él. Pero si yo me doy ternura, cobijo, fortaleza, como si yo ahora fuera mi propio cuidador primario, entonces con esta tranquilidad que me doy, ahora puedo empatizar con el otro. Entonces primero normalizar, darme contención emocional y luego empatizar con el otro. Son 3 pasitos concretos. Déjame contarte, Valentín, que Ale
ha diseñado una dinámica porque en este programa ya no queremos una actitud pasiva del público. Ahorita nos ha encantado el mundo de preguntas que están surgiendo, preguntas que desde el hecho de atreverte a ponerla en público, hay gente que me las manda en privado y me están pidiendo en privado así, que repita Valentín el nombre, todo. Ahorita vamos a poner una slide con todos los datos de Valentín Méndez, ¿sí? Porque es maravilloso lo que nos ha regalado este día. Pero aquí, Ale, consciente de que la psicología positiva es para vivirla, no nomás para estarla aprendiendo y no ponerla en práctica, ha diseñado una dinámica muy padre que vamos a retar al público a que la haga, ¿sí? La dinámica ya la tiene Ale, ahorita nos las va a explicar por si hay alguna duda, y la labor de contenidos de Marifer es estar revisando todo eso para cuáles son los siguientes programas. Que los programas no salgan de la necesidad de nosotros de hacer un programa, sino de la necesidad de lo que las personas necesitan escuchar, ¿sí? Porque al final este programa de Pensar con Bienestar está diseñado para las personas. Entonces, vamos a ver, Ale, cómo fue diseñada esta dinámica y qué le queremos pedir a nuestro público. Ok, esta dinámica la saqué de un gran investigador que habla acerca del perdón, que él es Robert Enright. Él propone como 8 pasos hacia el perdón y lo que vamos a trabajar aquí ahorita, digamos, son los primeros 4 a través de esta dinámica. No sé si ahí tengan la filmina que podamos poner, pero es muy sencillo. Lo que tú tienes que hacer, o bueno, no tan sencillo, ¿no? Al menos el plasmarlo en un papel, por ahí vamos a empezar. Y bueno, les sugerimos hacer un listado de las personas que tú sientes que tuvieron una acción hacia ti, alguien que requiera el esfuerzo de tu parte para perdonar, y ponga sus iniciales, ¿no? Inicial número 1, inicial número 2, número 3, número 4, número 5, no sé, esperemos que tu lista no sea muy larga, ¿no? Después de que hagas ese listado, te pedimos que del 1 al 10 clasifiques qué tanto dolor te causa la ofensa, donde el 10 es el máximo de dolor y el 1 es lo menos de dolor, aunque todavía reconocemos que esa persona hizo algo que nos lastimó y que queremos perdonar. Ya que hayas calificado o puntuado a esas personas, te pedimos que identifiques a la persona que tuvo el puntaje más bajo y que por ahí comiences a reflexionar. Que comiences a reflexionar, como decía Valentín, cuáles son todas esas sensaciones que te provoca el malestar, los sentimientos, todo esto que acompaña la sensación y que pues ahí comiences a reflexionar el impacto que ha tenido en ti. Recomendamos que si este ejercicio te inquieta o todavía te parece un poco incómodo el poder desglosar, el poder definir estos sentimientos, te acerques a alguna persona, algún profesional que te pueda acompañar, que te pueda ayudar a ponerlo en palabras, que te pueda recordar también este sentimiento de humanidad, que todos estamos pasando por esto. Y una vez que tomes esa decisión de perdonar, ahí se sugieren otros pasos que les estaremos compartiendo si nos mandan un correo a pensarconbienestar@gmail.com. Digamos que esta va a ser la primera parte para que no nos quedemos de espectadores, para que podamos ver cómo aterrizar este tema y que lo podamos empezar a ver reflejado en nuestro día a día. Y entonces Pensar con Bienestar se convierte en un programa activo, no solo de los domingos, sino a través de esto vamos a estar dando respuesta, a través del apoyo de nuestra amiga María Lozarce, vamos a estar dando contención emocional. A partir de eso, Marifer, que es nuestra experta en todo lo que es diseño, búsqueda del nuevo participante que vamos a tener aquí el primer domingo ya de julio estaremos de nuevo, porque ahora es cada 15 días, pero todas las 2 semanas vamos a estar trabajando con nuestro público. ¿Trabajando para qué? Para que lo hagan.
Y Valentín tiene una sorpresa de regalo. Podemos proyectar la filmina con el regalo del Día del Padre, pero fíjate que aquí hay una pregunta que me están insistiendo mucho. Una vez que hemos perdonado, ¿cómo superar la decepción? Entonces, no sé si quieres primero comentar la pregunta y luego nos vamos al regalo, ¿sí? Sí, quiero comentar la pregunta porque recuerden que el perdón es soltar el dolor que sigue presente por un evento que ocurrió en el pasado. Es una definición que me gusta mucho, es muy sencilla, soltar el dolor que sigue presente por algo que ocurrió en el pasado. Y entonces, de alguna forma la decepción es parte de ese dolor. La decepción es parte de ese dolor. Y algo que ayuda mucho es darnos un proceso de autoempatía. Y justamente con esto quiero conectar también con el regalo que les tengo preparado, porque el proceso de autoempatía, que aquí se los presento desde la comunicación no violenta, es poder conectar con tus sentimientos y con tus necesidades no atendidas por esa acción que ocurrió, y poder buscar múltiples estrategias que no dependan de una sola persona para atender esas necesidades que no se vieron cubiertas. Entonces, tal vez tú lo que necesitabas era respeto, y la persona te faltó el respeto. Y entonces lo que necesitas, en este caso te decepcionaste, es reconocer los sentimientos. Sentí mucha decepción, necesitaba respeto. ¿De qué otras maneras múltiples puedo atender mis necesidades para poder cubrir esa necesidad que no se vio satisfecha? Y entonces nos volvemos niños grandes, porque ahora lo que hacemos es que gestionamos nuestras propias necesidades buscando multiplicidad de estrategias. Así que esa sería una buena forma, y el proceso es la autoempatía. Por ahí va. Y entonces vamos al regalo. El tiempo ha volado, ya nos quedan 3 minutos de programa. Vuela. ¿Qué regalo nos tienes, Valentín? Les quiero regalar, y esto es algo que lo hacemos con muchísimo cariño, una de las herramientas que a mí más me ha ayudado a moverme hacia el tema del perdón y de entendimiento, y de evitar los eventos que luego haya que perdonar. Digamos que es un evento preventivo, un proceso preventivo. En lugar de tener que llegar a estos eventos de desconexión que hay que perdonar, tal vez valga más la pena aprender a comunicarnos de manera no violenta y a conectar con los demás de manera sabia, con límites, con compasión. Entonces les quiero regalar un curso. Es un curso muy bonito que grabé en diferentes lugares del mundo. Van a encontrar ahí algunos videos en Sao Paulo, otros en Brasil, otros en México, en fin. Y son cápsulas muy concretas de cómo generar conexión con otros, cómo recuperar la conexión con otros cuando la has perdido. Para empresas muy importante, cómo dar feedback, retroalimentación, que motive en lugar de que haga sentir al otro como despreciado o como atacado. Entonces, cómo dar feedback, cómo recuperar la conexión, cómo promover la conexión, cómo darnos autoempatía y cómo darle empatía a los demás. Un programa bien bonito. Se los queremos dejar completamente gratuito y va a estar activo para ustedes hasta el día miércoles. Así que les invito a que se metan, que lo vean, que lo revisen, que dejen comentarios. Perdón, Valentín. David, ¿podrías colocar en pantalla los datos para que la gente sepa cómo se va a ir ingresando al programa de Valentín? ¿Sí? ¿Sí lo tenemos ahí en pantalla? Sí, ahí va a aparecer ahorita. ¿Cuáles serían los pasos? Entras al Instituto Cultivo y... Así es, tú pones institutocultivo.net/herramientas para la paz. Y te va a aparecer una página de internet con un video. Es un video de 1.5 minutos. Y ahí yo te explico que das clic en un botón, te registras y te llega un correo electrónico para que ingreses al programa. Súper sencillo, y procura ver el video, es 1.5 minutos. Te explico cómo dar clic en el botón va a estar en la misma página y te va a llegar un mail con tu nombre de usuario y con tu contraseña. Y es todo tuyo. Y también, bien, aquí hay miércoles, tenemos para entrar al Instituto Cultivo y aprovechen esto, qué regalo. Y viene una pregunta más, porque casi con esta nos vamos a despedir ya, para que entre en pantalla también Marifer, Ale, y te vamos a despedir con una pregunta. ¿Por qué tú dijiste, tus clientes son más mujeres? ¿Por qué nos cuesta trabajo a los hombres lo del perdón, cuando es una de las variables que ha llevado a muchas personas hasta quitarse la vida? ¿Por qué los hombres, qué tenemos que trabajar en el renglón del género masculino para aceptar y darnos permiso de ser humanos y trabajar en esto?
¿qué nos recomiendas? ¿Qué es con lo que nos vamos en el programa del día de hoy? Pregunta muy profunda. Necesitamos trabajar con nuestro estilo de masculinidad. Tenemos, la mayoría de los hombres en nuestra cultura, un estilo de masculinidad muy tóxico, que nos distancia de nuestros vínculos más cercanos, nos distancia de nuestras emociones, nos dificulta reconocer que tenemos vulnerabilidad. Necesitamos recuperar una masculinidad conectada con las emociones, que cuide los vínculos, que se dé cuenta de que no todo se trata de lograr y crecer y alcanzar, sino que la vida es mucho más nutritiva y tiene más paz cuando cuidamos de nuestros vínculos, de nuestro cuerpo y del planeta. Eso nos surge. Pues, qué regalazo. ¿Andas por ahí, Fer, también? No te veo en pantalla, nomás veo, ahí ya está Fernanda apareciendo también. Pues, ¿con qué nos vamos? En una palabra, ¿qué nos llevamos hoy de este programazo para celebrar el Día del Padre, Fer? ¿Qué te llevas para vernos el 5 de julio con toda esta información que hemos generado? Gratitud y autorreflexión. Ale. Ya, así es, yo también me llevo la parte de la autocompasión y recordar aquí una frase que decía Gandhi, ¿no? Si queremos el ojo por ojo, cada que alguien nos hace algo, pues vamos a tener mucha gente ciega y sin dientes, ¿no? O sea, vámonos mejor por el camino del perdón, vamos por esta parte de explorar nuestras emociones también. Y yo me quedo con Esther Pascual, la que hizo todo el trabajo de perdón para los terroristas de la ETA y las víctimas, que dice: si vivimos en un mundo de venganzas, no estamos viviendo. Pensar con bienestar lo que quiere es buscar una mayor calidad de vida a través de herramientas, pero nos tenemos que meter a la cancha. Gracias por este programazo. Gracias, Valentín. Eres increíble. Gracias. Y pronto estaremos, en cuanto permitan las autoridades de salud, planeando vernos en vivo a todo color en Mazatlán, los 4, para celebrar el inicio de un nuevo proyecto para ayudar a la gente. Y nosotros nos vemos el 5 de julio. Y dicen por ahí que el tiempo cura las heridas. Vamos a ver si es cierto. ¿Será? Vamos a ver. Vamos a trabajar. Ok. Nos vemos. Bye. Saludos. Gracias. Hasta luego. Todos los que nos acompañaron. Nos vemos. Un abrazo grandote. È la voglia di cambiare la realtà che mi fa sentire ancora vivo, e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno in più, un sogno in più. En un libro que no se llegó a escribir, leo normas para usar la vida, pero yo sé que ninguna seguiré.